derivadas parciales de orden superior. ¿Ya? Eso como título, pero por supuesto tiene varias cosas, no solo derivar parcialmente en orden superior, sino que también todo lo asociado a lo que significa, por ejemplo, la diferenciabilidad, tratar de extenderlo, y las propiedades que estas cosas tienen, ¿ya? Entonces, voy a partir con algunas observaciones, ¿ya? Que son, en realidad son teoremas, pero bueno, algunas observaciones, ¿ya? Si f es una función de Rn en R. A ver, en realidad podríamos poner acá NRM, ¿ya? Porque en general, ¿cierto? Uno puede trabajar con el caso vectorial dividiéndolo en distintas componentes escalares, pero bueno, esta observación sí es algo que se generaliza bien a Rm. Entonces, si f es una función diferenciable en A, ¿ya? En A de U. Entonces, a ver, vamos a subir un poquito. Entonces, f es continua en A. ¿Ya? Es una consecuencia. Igual que esto también es verdad en el caso de una variable, cuando la función es diferenciable, entonces particularmente implica que la función es continua, ¿ya? Es continua. Entonces ese es un primer dato, porque es algo útil, ¿ya? Que saber que la función es continua. Y ahora voy a definir, ¿ya? Otro concepto antes de meternos con las derivadas de orden superior, que es el siguiente, ¿ya? Si f es derivable en U, ¿ya? Eso significa, ¿ya? Que, es decir, que las derivadas parciales de f ya, pero bueno, aquí sí voy a bajar un poco, creo que conviene más, disculpen, conviene más hacerlo en el formato más simple, ¿ya? Allá arriba la afirmación es en RM, pero aquí la voy a hacer así un poco más simple, ¿ya? Entonces, una observación, esta es otra observación, ¿ya? O definición en realidad. Esta va de Rn en R, ¿ya? Es más fácil trabajar con funciones escalares, es suficiente. Todas las propiedades que tienen las escalares se traspasan a las propiedades de las funciones vectoriales, así que es más fácil así, ¿ya? Y voy a decir entonces, como había dicho, si f es derivable en U, ¿ya? Y eso entonces significa que las derivadas parciales respecto a cualquier componente en cualquier punto existen. ¿Ya? Existen para todo X en U, ¿ya? Bueno, en general, por supuesto, el tema aquí yo lo doy así como bien globalmente, pero podría ser que a lo mejor no en todo el dominio original, pero en una parte dentro del dominio, ¿ya? Lo importante es que uno trabaja con una zona donde la función sí tenga derivadas para todos los puntos, ¿ya? Entonces, cada derivada parcial define una nueva función, ¿ya? Porque en principio la derivada parcial es un número, ¿cierto? Pero si yo tengo un número asignado a cada punto de U, entonces tengo una función, ¿ya? Y eso entonces la función es
una cosa así, claro. La anoto igual, ya, solo que sin ningún punto ahí, y esto va desde el mismo U de Rn en R, una nueva función. Igual que, bueno, en el caso de una variable eso se ocupa más, pues, si yo tengo una función x al cubo, bueno, su derivada es 3x cuadrado, es una nueva función, ¿ven? Entonces, a cada punto le asocio, le asigno el valor que tiene la derivada parcial en ese punto, ¿ya? Bueno, eso significa entonces que no solo miro la derivada parcial como un dato en un punto, sino que una función que recorre todos los posibles elementos del dominio. Bueno, esa función podría ser continua, ¿ya? Entonces, bueno, diremos, voy a escribir esto así como definición. Dada f de u de Rn en R, una función derivable en U, ¿ya? En todos los puntos de U, diremos que f es de clase C1 si, bueno, si cada derivada parcial mirada como función es una función continua en U, ¿ya? Es continua en U. Entonces, bien, tengo una definición un poco más especial, ¿ya? Que la función se pueda derivar bien, pero que además la derivada resulte ser una función continua, entonces eso es algo más difícil de cumplir, ¿ya? Ahora, quiero aclarar que en el mundo de las funciones elementales, todas cumplen esto, ¿ya? Todas tienen derivadas continuas, o sea, si yo derivo una exponencial, su derivada es continua, si derivo un logaritmo, su derivada es continua, si derivo un polinomio, su derivada es continua, ¿ya? Así que, en general, estas clasificaciones justamente vienen porque también existen funciones que son malitas, ¿eh? Que no todas las funciones son tan buenas. Y entonces, cuando pasa eso, tenemos que hacer la diferencia. Hay algunas que cumplen esta condición, ser de clase C1, y hay otras que no. Finalmente, cuando uno empieza a trabajar con funciones, ya digamos, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales parciales, qué sé yo, uno trabaja con funciones suficientemente buenas, ¿ya? Entonces, las clasificaciones que se dan acá son más que nada para saber que existen algunas funciones que no son muy buenas y que en el futuro las vamos a ir desechando, ¿ya? Pero no hacer una definición así sería como mentirnos a nosotros mismos, suponer que todo el mundo es maravilloso y todo funciona bien, cosa que es falso, ¿ya? Entonces no hay que mentirse a sí mismo, hay que aceptar la realidad. En la matemática existen funciones que son horribles, horribles y difíciles de entender, ¿ya? Bueno, eso entonces, una función de clase C1, entonces que sus derivadas parciales, todas, resulten ser funciones continuas, ¿ya? Y hay un teorema, bueno, va a ser un poco teórica esta clase al principio, porque algo, por supuesto, no voy a estar demostrando estas cosas, pero sí es una serie de resultados que conviene saber, ¿ya? Entonces, si f es una función de Rn en R, es de clase C1, ¿ya? Por supuesto, en U, entonces f es diferenciable en U. Es diferenciable, ¿ya? Una función entonces que es de clase C1, inmediatamente yo sé que es diferenciable en U. Y entonces eso, por supuesto, hace que uno pudiese
medir la condición de diferenciabilidad de forma más simple. Es más simple porque basta que yo calcule las derivadas parciales, eso no es tan difícil en general, y si me doy cuenta que son funciones continuas, entonces yo inmediatamente puedo saber que, ¿cómo se llama? Que la función resulta ser diferenciable, ¿ya? A ver, déjenme pensar un ejemplo para que desarrollemos así. Voy a hacer algo así. Ya, a ver, voy a intentar algo, ¿ya? Ejemplo. ¿Cómo se aplica este teorema? ¿Ya? Entonces, bueno, y el título dice derivadas de orden superior, pero me voy a demorar un poco en llegar a eso, ¿ya? Entonces, deje para asegurarme que me funcione, porque siempre doy ejemplo, invento ejemplo y después me fallan, ¿ya? Entonces, eso... Ahí. Okay. Ya, bueno, veamos nomás. Si no me funciona, lo arreglo después, ¿ya? Entonces, sea f, en este caso de R2, en R, la voy a definir así, ¿ya? Dada por f de x, y igual a esto, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado por seno de 1 partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿ya? Eso para x, y distintos de... Oh, queda poco espacio ahí. Ya, a ver, disculpe, lo voy a correr un poquito mejor. Ya, entonces, más acá, f de x, y tiene dos casos, esto, x cuadrado más y cuadrado por seno de 1 partido por raíz de x cuadrado más y cuadrado, con x, y distintos de 0,0, ¿ya? Y bueno, digamos que es 0 cuando x, y vale 0,0, ¿ya? Bueno, esa es una función de estas que son medias desagradables, ¿ven? No es un producto de cosas buenas como un polinomio, un seno compuesto con otra cosa, sino que tiene dos casos. Y estas son las peligrosas, cuando uno empieza a pegar cosas para distintas zonas o distintos tipos de puntos, generalmente esos pegados o bien quedan discontinuos, o bien quedan muy bruscos, o sea, no suaves y por lo tanto no son diferenciables, etc. ¿Ya? Siempre este tipo de funciones son más complicadas. Bueno, vamos a examinar todo, eso sí, en el punto A, ¿ya? Que va a ser el 0,0, que es el punto interesante, porque el resto es más fácil. Ah, pero no, en realidad voy a hacerlo todo, ¿ya? Disculpe, es que sí, voy a hacerlo más general, porque así voy a aprovechar de ver cómo justificamos la condición de diferenciabilidad de forma más fácil, ¿ya? Aunque ya está garantizada, pero igual, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí un punto x sub 0, ¿ya? Vamos a ponerle ahí un x sub 0, y sub 0, distinto de 0,0, ¿ya? Distinto de 0,0. Entonces, bueno, en un punto así, la función f de x, y es igual a esta expresión que está arriba, ¿cierto? X cuadrado más y cuadrado por seno de 1 partido por raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿ya? La función se comporta así para todo x, y en alguna vecindad, digamos ahí, en una vecindad abierta de x sub 0, ¿ya?
para todo punto que esté en una vecindad se comporta así. Porque, bueno, ¿qué quiero decir? Que estoy tomando en el dominio, hay un punto que es relevante, que es el 0,0, donde la función tiene este comportamiento especial, y el resto se comporta como lo que está arriba, ¿ya? Entonces, si yo me paro en un punto X, miro a mi alrededor en un radio pequeño, ¿ya? Lo único que voy a ver es la función en este formato, ¿ya? Y bueno, y no voy a alargar mucho, pero nosotros ya tenemos algunos teoremas, ¿ya? Respecto a la diferenciabilidad para productos, divisiones, composiciones, ¿ya? Entonces voy a decirlo fácilmente. F es diferenciable en X sub 0, ya que, bueno, F es un producto entre un polinomio, ¿ya? Que eso es diferenciable, y una función compuesta entre funciones diferenciables. ¿Ya? Es un poco fome la descripción, pero es así, ¿ya? Entonces un polinomio, el x cuadrado más y cuadrado es un polinomio, así que es diferenciable. El otro es el seno, y la función seno, porque en los reales es derivable, entonces sabemos que acá también es diferenciable, y la gracia es que dentro del seno está esta expresión, que en una vecindad del x sub 0, esta expresión no se indefine, ¿ya? Si yo estoy en el 0,0, esta expresión se indefine, pero lejos del 0,0, esta expresión está bien definida, está compuesta por funciones diferenciables, la raíz es derivable, excepto en el 0, ¿ya? Entonces, como estoy lejos del 0, todo anda bien, ¿ya? Eso quiero decir ahí. Esa es la situación, ¿ya? Pero, a ver, podríamos, además ya hagamos eso. Entonces tenemos una primera forma de asegurar la diferenciabilidad, ¿ya? Eso sería, ahí usamos el teorema álgebra y composición de funciones diferenciables. ¿Ya? Vamos a hacer un análisis bien completo, ¿ya? Entonces, tenemos eso. Primero, por álgebra y composición, ya sabemos que es diferenciable en esa rama, lejos del cero. Perdón, por otro, ¿por qué me salí aquí? No sé. Ahí, ya. Ok. Bueno, entonces, otra forma de hacerlo sería con las derivadas parciales, ¿ya? Entonces, voy a anotar aquí, aunque va a ser un poco latero, pero lo vamos a hacer nomás, ¿ya? Otra forma de hacer esto de la diferenciabilidad sería con el teorema anterior, ¿ya? Entonces, esto, cuando la función es así, ¿ya? Digamos, para x, y distintos de 0,0, entonces la derivada parcial de f respecto a x, bueno, es un producto, ¿ya? Entonces derivo, ¿cierto? Derivo el primero, el segundo sin derivar, ¿ya? Y derivo, entonces dejo el primero sin derivar, y derivo el segundo, coseno de esa cosa, bueno, por la derivada de esa cosa que está ahí, ¿ya? Lo vamos a anotar así primero, bueno, para que sea más correcto, por la derivada parcial respecto a x de esto. Ya, bueno, voy a organizar un poco aquí para que pueda hacer los cálculos bien. Ya, y derivo esto, ¿cierto? Eso entonces es una raíz,
o bueno, lo podemos escribir así, como x cuadrado más y cuadrado elevado a menos un medio, ¿ya? Así que escribiéndolo así, esto queda menos un medio, x cuadrado más y cuadrado elevado a menos 3 medios por la derivada de lo que está dentro, que es 2x, ¿ya? Escrito así, ¿ya? Y finalmente, la última expresión. Entonces, simplificando un poquito las cosas, ¿ya? Bueno, aquí el 2, por ejemplo, se cancela, y ahí me queda así como un menos, que voy a dejarlo acá. X partido por x cuadrado más y cuadrado elevado a 3 medios. ¿Ya? Lo dejo expresado así. Lo importante es que si x sub 0, el punto es distinto de 0,0, entonces esta expresión, la derivada parcial de f respecto a x, es continua en ese punto, ¿ya? En x sub 0. Es continua. Entonces, ¿por qué es continua? Bueno, de nuevo, es un producto de un polinomio por una función compuesta que está bien definida, no se hace cero la expresión porque estoy lejos del cero, y lo mismo en esta expresión, ¿ya? Entonces, es continua. Bueno, análogamente, la derivada parcial de f respecto a y, bueno, si hago el mismo proceso de derivación, noten que acá he tomado expresiones que son muy simétricas, ¿cierto? El x cuadrado está sumado con un y cuadrado, entonces da lo mismo si lo hago con el x o el y, las expresiones van a ser las mismas. Acá lo mismo, está la misma expresión simétrica, así que en realidad el polinomio queda igual, ya la derivada queda así, cambiando lo que era x por y nomás, ¿ya? Menos x cuadrado más y cuadrado por coseno de eso y por y partido por, perdón, este de abajo es así, x cuadrado más y cuadrado elevado a 3 medios. ¿Ya? Eso. Entonces, vean que hice lo mismo, solo que cambié la x por y, ya que el polinomio es simétrico, solo por eso, ¿ya? Porque es simétrico, pude faltarme todo ese espacio, pero si usted no lo ve tan claro, hagan la derivada, va a llegar a esto. Y esto también es continua, ¿ya? Es continua en x sub 0, ¿ya? En x sub 0. Y de hecho, más aún, la derivada parcial de f respecto a x y la derivada parcial de f respecto a y son continuas en una vecindad abierta de x sub 0. ¿Ya? Son continuas, no pierde la continuidad si yo me mantengo lejos del 0. ¿Ya? Insisto en eso, esta es mi vecindad, ahí no estoy dividiendo por 0, entonces la continuidad es gratuita, ¿ya? No hay problemas de continuidad ahí. Y por lo tanto, yo puedo decir, bueno, y digamos una vecindad abierta, voy a ponerle un nombre a esa vecindad, ¿ya? Pongámosle B, de x sub 0. ¿Ya? Es entonces la vecindad B. Por lo tanto, F es de clase C1 en B. En ese espacio, en ese pedacito, la función es de clase C1. Y el teorema me dice que F es diferenciable en B. ¿Ya? En todos los puntos que están ahí, en esa vecindad, la función resulta ser diferenciable. Bueno, es otra forma, es una forma alternativa de hacerlo, ¿ya?
Por supuesto, yo diría que es más fácil la primera, ¿va? La primera es que, bueno, es una función compuesta entre productos, composiciones, y todo lo que estoy tomando está bien definido. Entonces, si todo es diferenciable, el resultado de esa operación también es diferenciable, ¿ya? Ese es el primer argumento. Pero este sería una forma alternativa, ¿ya? Que no es muy buena. En este caso no es muy buena, ¿ya? El tema es que cuando se pone buena, cuando yo tomo el punto en el 0,0, en el punto problemático, ¿ya? Ya, por otro lado, sea A el punto problemático, 0,0, ¿ya? Entonces, ahí, por supuesto, la función ya no se comporta tan bien, ¿ya? Ya no puedo usar estos argumentos porque el 0,0 es un caso especial. Entonces, voy a escribir de nuevo la función para que la tengamos a mano. F de x, y, entonces, era así, x cuadrado más y cuadrado por seno de 1 partido por raíz de x cuadrado más y cuadrado para los distintos de 0 y 0 cuando x, y sea igual a 0,0. Bien, pero ahora estamos enfocados en este punto, ¿ya? En este punto yo miro una vecindad y bien, los vecinos de ese punto les corresponde esa rama, ¿ya? Entonces tengo que trabajar con esa función, pero el límite, el punto que me interesa, está en otra rama y entonces tengo que ver que calcen bien las cosas, ¿ya? Entonces, vamos a analizar aquí varias cosas respecto a la función, ¿ya? Entonces, primera observación es que f es continua en el 0,0, ¿ya? F es continua en 0,0, ¿ya? Veamos que eso es verdad. Entonces yo debería tomar el límite de x, y tendiendo a 0,0 de la función f de x, y, ¿ya? Y ver que eso sea igual al f de 0, ¿ya? Entonces eso es lo que yo debería esperar, que sea igual a f de 0,0, o sea, en este caso, que sea igual a 0. Pero bien, ese límite, descrito de forma explícita, es así, ¿ya? X cuadrado más y cuadrado por seno de 1 partido por raíz de x cuadrado más y cuadrado. Si quiere uno puede hacer ahí, por ejemplo, un cambio de variable, ¿ya? O incluso mejor, da lo mismo, ¿ya? Es el cambio de variable, entonces ese límite se convierte en esto. Y bueno, este es un límite que se calcula fácilmente porque esta expresión, voy a señalar que si yo la trabajo con el valor absoluto, entonces como el seno es acotado, entonces esto es más chico que u, el seno está acotado por 1, ¿ya? Y esto es más grande que 0 en valor absoluto, entonces cuando le aplico el límite, el u tiende a 0, ¿ya? Eso por supuesto tiende a 0, así que obliga al que está al medio a tender a 0. Entonces si en valor absoluto esa expresión tiende a 0, la función sin valor absoluto también, ¿ya? También. Es el teorema del sándwich ahí ocupado en una variable. Ya, entonces coincide, ¿ya? Está bien con lo que yo esperaba. ¿Es continua? Sí, porque le aplico límite y me da lo mismo que en el 0,0. Entonces ahora voy a ver si es derivable. ¿Es derivable en 0,0? ¿Ya? F, ¿es derivable f en 0,0? Pongámosle ahí. Bien, entonces cuando yo calculo ahora la derivada parcial respecto a x en el 0,0,
ojo que no puedo derivar esto, ¿ah? No puedo derivar el 0, porque la derivada parcial no es solo lo que está pasando en el punto. La derivada parcial me da información respecto a todos los vecinos que estén en ese segmento, ¿cierto? En el segmento del eje X, o paralelo al eje X, en este caso sí es el eje X, que están cerca del 0,0. Entonces tengo que trabajar con los de arriba igual, ¿ya? Entonces, bueno, la derivada parcial, entonces, cuando pasa eso de que la función es rara o tiene estos pegados raros, entonces hay que trabajarla por límite, ¿ya? El límite de h tendiendo a 0, y bueno, f de h, 0 menos f de 0,0 partido por h, ¿ya? Y bueno, voy a reemplazar ahí el límite de h tendiendo a 0. Entonces, por supuesto, el f de h, 0 lo reemplazo en la función. ¿Ya? ¿Dónde está la función? Lo reemplazo ahí arriba, porque el h, 0, uno está suponiendo que el h es distinto de 0. Entonces, es un punto así, un h, 0. Un punto vecino del 0, pero que está sobre esa línea verde. ¿Ya? Pero siendo distinto de 0, le corresponde ser evaluado ahí arriba, ¿ya? Entonces la función, lo reemplazo, ¿cierto? Sería h cuadrado por seno de 1 partido por raíz de h, bueno, menos el f de 0,0, ese sí que es 0, y esto está dividido por h, ¿ya? Y bueno, hago el límite, perdón, ese me quedo al cuadrado, ¿cierto? Eso me queda así, h por seno de 1 partido por raíz de h cuadrado, lo voy a dejar así nomás, y eso es 0 de nuevo, ¿ya? La misma razón que antes, ya no voy a hacer muchos detalles, pero es el mismo argumento que acá arriba, ¿sí? Es el mismo límite, de hecho, salvo por ese cuadrado, pero no influye porque el seno sigue estando acotado por 1, así que ese límite igual sigue siendo 0, ¿ya? Entonces, ese es esa es la, ¿cómo se llama? La derivada en el 0. Profe, ¿Sí? ¿estaría bien decir que es por cero aniquila? Sí, claro, es justamente eso, sí. Sí, muy bien. Gracias. ¿Ya? Ese es un corolario del teorema del sándwich, ¿ya? Por eso yo lo digo así, porque no estaba seguro si lo habían visto o no. El otro sí lo habíamos mencionado, ¿ya? Pero bien, está perfecto. Ya, y lo mismo, la derivada parcial de f respecto a I en 0,0, ¿ya? Entonces, ya, ok. Disculpe, voy a echar un vistazo para arriba, solo para... gigante la cuestión. A ver. Ya, bien, la derivada parcial respecto a I, ¿ya? Entonces lo mismo, ¿cierto? Hago el límite de h tendiendo a 0, f de 0,h menos f de 0,0 partido por h, ¿ya? Y bueno, la función, como les dije antes, es simétrica, ¿ya? Así que queda el mismo límite finalmente, que el límite de h tendiendo a 0, de h cuadrado por seno de 1 partido por raíz de h cuadrado, partido por h, ya sabemos que eso da 0 también, ¿ya? Por lo tanto, f es derivable en 0,0, es derivable, tiene derivada en 0,0, ¿ya? Y de hecho, por lo visto arriba, f es derivable en todo punto, x, y del plano. ¿Sí? Porque antes habíamos calculado acá arriba, ¿cierto?, las derivadas parciales en los otros puntos, en los distintos de 0, ¿ya? Y da eso, ¿ya? Esa, bueno, la de arriba y la de abajo. ¿Cuáles son las derivadas parciales como función entonces? ¿Ya?
Entonces, la derivada parcial de f respecto a x en un punto x, y, bueno, es esto. 2x, ¿cómo era? Sí, 2x, no me acuerdo. Ahí está, 2x, ya. 2x seno de 1 partido por raíz de x cuadrado más y cuadrado, menos, y acá, bueno, acá había un pequeño detalle, sí, ahí podría haber sido mejor eso ya, pero acá tengo esta expresión y esta expresión se cancelan, ¿ya? Así que lo voy a simplificar un poco eso, me va a quedar dividido por eso. Ya feo. De hecho, f es derivable y eso me quedaba así entonces. Y partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Ya, ok, allá. Ya, por coseno. Perdón, este era x, lo siento. Y 1 partido por raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Lo escribí de otra forma, ya solo que... ¿Dónde está? Bueno, este que está arriba, este el que estoy mirando, ¿ya? Ese hice una simplificación de eso con eso que está ahí. Ya este es 3 medios, así que queda un medio en el denominador. ¿Ya? Y bien. Eso, por supuesto, cuando el x, y sea distinto del 0, 0, ¿ya? Y 0 cuando x, y sea igual a 0,0. ¿Ya? Esa es la derivada parcial como función. Tiene esos dos casos, ¿ya? Y bueno, antes de escribir la otra, hagamos la siguiente observación. ¿Qué pasa con el límite? El límite. Ya, entonces me gustaría saber, ¿qué pasa con el límite de x, y tendiendo a 0,0 de la derivada parcial de f respecto a x? ¿Ya? Entonces, lo mismo que recién, tendría que tomar esa expresión que está ahí arriba y aproximarme al 0, 0. A ver, ¿y cómo queda eso? Déjenme pensar, porque ya se cancela. Ya, ya. Quiero saber qué pasa con ese límite, entonces me tengo que acercar con esa función al punto 0,0 y lo voy a hacer de esta manera. Me voy a acercar por el eje Y, ¿ya? Entonces voy a trabajar con puntos de la forma 0, y. Quiero hacer eso, 0, y. 0, y. No era lo que quería. Disculpe, vamos a hacerlo al revés. Por el eje X, ¿ya? Por el eje X, o sea, con puntos de la forma X, 0, ¿ya? Puntos de la forma X, 0. Entonces, insisto, esto no es el límite completo el que estoy esperando, pero es una primera aproximación, ¿ya? Entonces me acerco por ahí, el límite de X, 0 tendiendo a 0,0 de esa derivada parcial evaluado en X, 0, ¿ya? Y eso, por supuesto, es el límite de X tendiendo a 0, y ahora reemplazo, ¿ya? Voy a reemplazar X, 0 en esta expresión de arriba. Entonces esto me queda así. 2x seno de 1 partido por raíz de x cuadrado, ¿ya? Y el otro queda, cuando reemplazo acá, me queda menos, bueno, menos x por coseno
de 1 partido por raíz de x cuadrado, ¿ya? Bien, entonces aquí hay algunos problemas, ¿ya? Porque, a ver, voy a suponer, supongamos que x es positivo, ¿ya? Solo para que sea más fácil hacer el análisis. Entonces, cuando me acerco con los positivos, me acerco solo por este lado, un límite lateral, ¿ya? X positivo. Bueno, si los tomo positivos, entonces ese límite queda así, el límite de x tendiendo a 0 por la derecha, 2x seno de 1 partido por x, menos coseno de 1 partido por x, ¿ya? Cuando es positivo saco la raíz con el cuadrado, acá se cancelan, ¿ya? Entonces queda eso. Bueno, esta parte, como vimos recién, por el 0 aniquila, ¿cierto? Eso tiende a 0. Pero este término no tiene límite, ¿ya? Eso no existe. Bueno, el límite de x tendiendo a 0 de coseno de 1 partido por x no existe. No existe. Piénselo así, el 1 partido por x tiende al infinito y el coseno en el infinito se mantiene siempre oscilando, no se acerca a un número, ¿ya? Entonces, simplemente no existe, por lo tanto, el límite en general de x, y tendiendo a 0,0 de la derivada parcial de f respecto a x no existe, y por lo tanto no puede ser continua, ¿ya? La derivada parcial de f respecto a x no es continua en 0,0 y por lo tanto f no es de clase C1. ¿Ya? Ese es entonces el análisis que podemos hacer ahí, ¿ya? La función no es continua, no es de clase C1, la función derivada parcial no es continua, por lo tanto f no es de clase C1. No lo voy a hacer con el i porque ya me basta que falle una y ya se arruinó todo, ya no es de clase C1, ¿ok? La función no es de clase C1. Lo que sí podría decir es que la diferenciabilidad igual podría darse, ¿ya? Notemos que en el teorema, ¿dónde está el teorema? Más arriba. El teorema dice, si fuese de clase C1, entonces es diferenciable, pero no dice qué es lo que pasa si no es de clase C1. Así que f todavía podría ser diferenciable, ¿ya? Vamos a preguntarnos eso ahora con esta misma función, ¿ya? No es de clase C1, ¿ya? Entonces, tercero creo que ya es el punto. Déjenme revisar un poco la numeración. Entonces, lo primero, 1, es continua, ¿ya? Es derivable en 0,0. La respuesta a eso sí, es sí. Entonces, es derivable, ¿ya? Y es derivable en todo punto. Pongámosle esto el número 3, ¿ya? Como tercera observación. Es derivable en todos los puntos. Esa es la derivada parcial respecto a x. Y me pregunto esto, el límite. Mejor pongamos ahí. Esa es la 3, ¿ya? La 3, ¿ya? Esto es un comentario nomás. ¿Okay? No es solo derivable en el 0,0, sino que es derivable en todos los puntos. Y aquí me pregunto eso, ¿ya? Básicamente me estoy preguntando, ¿es f de clase C1? ¿Ya? Entonces, para averiguarlo, tomo la derivada parcial, una de ellas, el límite, me acerco a 0,0 y me doy cuenta que la función derivada parcial no es continua y por lo tanto f no es de clase C1. ¿Ya? Y ahora sí, la pregunta número 4, entonces, ¿será diferenciable? ¿Es f diferenciable? Bueno, podría ser, ¿ya? Bueno, por supuesto, en 0,0, ¿ya? En 0,0.
Es el punto interesante. Los otros ya habíamos dicho que sí es diferenciable en todas partes, no hay problema. Pero que sea diferenciable en 0,0 es más difícil. Entonces, para poder averiguarlo, tenemos nuestro candidato, ¿cierto?, a aproximación lineal. Entonces voy a llamarle a eso la función L, no me acuerdo cómo le había llamado, pero bueno, L. L de x, y. Entonces recuerde que es la función f en 0,0 menos la matriz derivada en 0,0 por x, y, todo ahí como matriz, x, y menos 0,0. ¿Ya? Esa es la expresión. Estas derivadas como, esta matriz derivada como hemos calculado, la matriz derivada es nula, ¿ya? Esas son las derivadas parciales. En la función aquí vale 0 y la matriz es 0, 0, ¿ya? Y aquí queda la matriz expresada así como columna. Bueno, ¿cuál es la aproximación lineal? Fácil, es 0 nomás. Esa es la aproximación lineal, la función 0. Y por lo tanto, debemos evaluar el límite de x, y tendiendo a 0,0 de la función f de x, y menos la aproximación lineal, ¿ya?, dividido por la norma de x, y menos 0,0. ¿Ya? Esa, recuerden, la definición de la diferenciabilidad. Este límite debería ser 0. ¿Ya? Y veamos qué pasa en este caso. El límite de x, y. Bueno, la función es así, x cuadrado más y cuadrado por seno de 1 partido por raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? En la aproximación lineal ya sabemos no aporta nada, y abajo la norma del vector, bueno, la norma es esto, x cuadrado más y cuadrado, ¿ya? Así que cuando hago esto, se simplifica ahí la expresión, me queda así. ¿Ya? Y de nuevo, esto usando un cambio de variable, podríamos tomar ahora u igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado, y bueno, el límite se convierte en esto, u por seno de 1 partido por u, y el mismo argumento que antes, eso da 0, ¿ya? 0 aniquila. Bueno, su compañera mencionó este corolario, ¿cierto? El 0 aniquila. ¿Cuándo se aplica el 0 aniquila? No, aniquila. Cuando se ocupa cuando uno tiene una función que tiende a 0, como es el u, tiende a 0, multiplicada por una función que es acotada, ¿ya? Que en ese caso es el seno. Entonces, acotada, y esto tiende a 0. Entonces, cuando pasa eso, el resultado da 0. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que f sí es diferenciable en 0,0, ¿ya? Entonces, esto para organizarnos un poco, a partir de este ejemplo, lo que hemos observado con este ejemplo es que uno puede tener la siguiente situación, ¿ya? Entonces, bueno, esto es lo que dice el teorema. F es C1, implica que F es diferenciable, y eso por supuesto implica que F es continua, ¿ya? Pero F diferenciable implica, no implica que F es C1, ¿ya? Eso es lo que observamos en el ejemplo anterior. Nuestra función sí era diferenciable,
pero no era necesariamente de clase C1, ¿ya? Entonces el ejemplo nos muestra que hay funciones raras y por eso hay que hacer esta clasificación. Hay algunas funciones que son buenas, las de clase C1 son buenas, en cambio hay otras que no son C1, pero aún así podrían tener estos conceptos funcionando igual, ¿ya? Entonces, esa fue, digamos, la conclusión del ejemplo, ¿ya? Sí hubo que hacer hartos cálculos, pero lo importante es que hemos logrado entender un poco más las funciones. Entonces, las funciones tienen, sobre todo estas funciones que son así, con partes así, son las que corren mayor peligro. Las zonas donde las cosas andan bien, todo funciona perfecto, pero cuando me acerco a los puntos raros, entonces ahí hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces, repaso ahí, hicimos un análisis respecto a la diferenciabilidad de la función lejos del punto raro, y ahí todo anda bien. Se pudo argumentar con los teoremas de álgebra y composición, o bien usando las derivadas parciales, pero en realidad aquí sale más difícil hacerlo. Y por otro lado, tenemos el punto raro. Entonces en el punto raro pudimos ver que sí era derivable, que sí era continua, que era derivable, perdón, en ese orden, y vimos que la función no era de clase C1, no es de clase C1, ¿ya? Pero aún así la función sí pudo ser diferenciable, ¿ya? Entonces, ahí para que entendamos que las implicancias van en una dirección nomás. Esa es válida, la de arriba, si yo sé que es de clase C1, entonces es diferenciable y a su vez continua, pero si es diferenciable, no necesariamente va a ser de clase C1. Bien, entendiendo eso, entonces yo ahora voy a definir las derivadas de orden superior, recién, ¿ya? Derivadas de segundo orden primero. ¿Ya? Derivadas de segundo orden. Entonces, voy a suponer, para que la función, bueno, que tengo una función, ¿cierto? Sea f una función de u de r n en R, nos vamos a restringir a funciones escalares. Entonces, una función f, una función derivable. Podríamos hacer ese comentario acá arriba también, ¿ya? Porque no quiero aclarar esto. F diferenciable implica que f es derivable, ¿sí? Pero f derivable no implica que f es diferenciable, ¿ya? Eso, bueno, lo hemos visto en otros ejemplos. En este no funciona porque el ejemplo sí es diferenciable. Pero habíamos visto anteriormente que las funciones pueden ser derivables, pero no necesariamente diferenciables. O sea, puede que tenga yo un candidato a aproximación lineal o un candidato a plano tangente, pero que ese candidato sea malo, ¿cierto? Habíamos hecho ejemplos así anteriormente, pero yo diría que este cuadrito que voy a marcar aquí con morado resume todas las situaciones interesantes desde el punto de vista teórico respecto a las definiciones que tenemos. Cuando yo trabajo en el cálculo de una variable, diferenciable y derivable coinciden, ¿ya? Por eso ahí no se notan estos problemas. Pero en el cálculo de varias variables ya estas cosas empiezan a generar más situaciones como vemos acá. Bueno, derivadas de segundo orden. Entonces, una función derivable. Necesito que tenga primera derivada, ¿cierto? Para poder ver si existe una segunda derivada, ¿ya? Derivable en u. Que sea derivable en u, entonces significa que hay derivadas parciales como funciones, bueno, xj, ¿cierto? Ahí. Para todos los j que están en juego acá, de 1 a n.
Ya, entonces sea A un elemento de U. Bueno, en general, punto interior, igual que siempre. Entonces se define las derivadas parciales de segundo orden de f en A como, bueno, son derivadas parciales, simplemente voy a derivar una nueva función. Entonces la derivada, bueno, voy a hacer dos casos, ya, pongamos ahí dobles, ya, y significa esto, lo voy a anotar así, la derivada con ese símbolo, ya, y bueno, en el punto A, entonces es el límite de h tendiendo a 0, y acá la función que estoy derivando es esta, ¿ya? La derivada respecto a x, j, de a más h por ej, el mismo vector con la misma dirección que xj, menos la derivada parcial de f respecto a xj en a. Todo eso dividido por h. O sea, volver a derivar respecto a la misma variable, ¿ya? Esa sería entonces la versión doble. Y hay otra versión que es la mixta, cuando uno deriva respecto a otra variable, no necesariamente la misma. Entonces voy a poner aquí de xy, de xj, se anota así, ¿ya? Bueno, después en algún punto, cuando uno tiene derivadas de alto orden, ya estas notaciones empiezan a ser imposibles de aplicar y uno busca otras notaciones, ¿ya? Pero en principio estas son las que en este curso vamos a usar, así que estamos bien con eso, ¿ya? Esto es el límite de h tendiendo a 0. Entonces, bueno, después voy a explicarlo, pero es como un orden que tiene esta expresión similar al de la composición de funciones. Uno primero deriva eso, ¿ya? Entonces esa es la función que yo ya tengo, la derivada respecto a xj. Y eso lo voy a derivar respecto a esta nueva variable y distinta, y que vamos a asumir que es distinta de j, porque la doble ya la hicimos. Entonces aquí lo que hago es tomar el a y hago una variación en la dirección de la variable xy, ¿ya? Entonces ese es un i, ese es un j, no sé si notan bien la diferencia, pero para mí es súper clara. J y la otra es i, ¿ya? Y menos la derivada de f respecto a xj en a, ¿ya? Y todo dividido por h. Ya, pues, eso entonces, por supuesto, la definición para las derivadas dobles, ¿ya? Si estos límites existen, si todos estos límites existen, diremos que f es dos veces derivable en A, ¿ya? Bueno, voy a hacer un ejemplo y o hacemos al tiro la definición. Podríamos hacer la definición mejor y después vemos los ejemplos. Ya, y si no alcanzo, los dejamos para la próxima clase. Déjenme dar las definiciones. Entonces, ser dos veces derivable en un punto significa que todas estas derivadas parciales existen, todos estos límites existen, ¿ya? Para todos los i, ya sea repetido el i igual a j o distinto el i distinto de j, ¿ya? Y si f es dos veces derivable en u,
¿ya? O sea, en todo punto de U, entonces es dos veces derivable en U, entonces las funciones, perdón, las derivadas de segundo orden definen funciones, ¿ya? Definen funciones. Entonces, igual que antes, ¿cierto? Tengo las derivadas de orden 2 dobles que van desde U de Rn en R y a cada punto X le asignan el valor correspondiente de la derivada doble en ese punto, ¿ya? Y las mixtas también lo mismo, toman una forma de función, ¿ya? Y bueno. Ya. Entonces son dos, en realidad son un montón de funciones nuevas, y esas funciones podrían ser diferenciables, ¿ya? Entonces, si todas estas funciones, ya, me refiero a estas y estas, ¿ya? Y no son dos nomás, pues, son para cada pareja IJ, son un montón de funciones, ¿ya? Si todas esas funciones son diferenciables en A, entonces diremos que F es dos veces diferenciable en A. Bueno, es más fuerte esto, ¿va? Que una cosa es que existan las derivadas, ¿cierto? Perdón, aquí yo me equivoqué. Sí, me equivoqué. Sí, esto, no, aquí no estoy pensándolo bien, no. Estas son, perdón, no son dos veces diferenciables, sino quiero decir otra cosa. Son, disculpe, entonces, son, lo siento, ¿eh? Ya, si todas estas funciones son continuas, eso es, continuas en A, entonces diremos que F es de clase C2, eso es lo que quería decir, es de clase C2 en A, ¿ya? Claro, porque una cosa es que sí, quiero ir de un caso más débil, ya que las derivadas de segundo orden resulten ser continuas, entonces decimos que es de clase C2, ¿ya? Y por otro lado, teníamos las derivadas de segundo orden, podrían existir, eso se dice que es dos veces derivable, dos veces derivable. Me falta decir entonces una definición. Por último, si cada derivada de primer orden una función que va desde Rn en R es diferenciable, ¿ya? Es diferenciable en A, entonces diremos que F es dos veces diferenciable.
en A, ¿ya? Es distinto el concepto, ¿va? Aquí entonces es 2 veces diferenciable, en el otro era 2 veces derivable, ¿ya? Y este otro caso, por supuesto, funciones de clase C2, que serían como las más fuertes, ¿ya? Y en analogía a lo que tenemos en el caso de una variable, o sea, perdón, de primer orden, tenemos también esto, ¿ya? Entonces, esto es una consecuencia nomás, ¿ya? Ser de clase C2, digámoslo así, F es C2, entonces implica que F es 2 veces diferenciable, eso implica que F es 2 veces derivable, ¿ya? Eso es el camino perfecto, ¿ya? Cuando la función es 2 veces, tiene segundas derivadas y son continuas, o sea, es de clase C2, entonces va a ser 2 veces diferenciable gratuitamente y, por supuesto, para que sea diferenciable, las derivadas tienen que existir. No es cierto esto, ¿ya? Que f es 2 veces derivable, eso significa solo que tiene derivadas, que existen. Eso no implica que f es 2 veces diferenciable. Esto es más fuerte, significa que cada una de las derivadas parciales tiene un plano tangente bien definido, por ejemplo, ya es una forma de decirlo. Entonces no es algo que se cumpla siempre. Y tampoco, si f puede ser 2 veces diferenciable, eso no implica que f es C2, ¿ya? Es lo mismo de recién, el mismo análisis, solo que está elevado a un orden mayor, pero son las mismas situaciones, ¿ya? Los teoremas se heredan de los originales. Bueno, no vamos a alcanzar a hacer ejemplos hoy, pero la próxima clase voy a dar más ejemplos de las situaciones que pasan con el orden 2. Y bueno, por supuesto, una vez que uno entiende cómo se hace la segunda derivada, entonces ya puede ser tercera derivada, cuarta y todas las que quiera, ¿ya? Pero estos comentarios sí son importantes de entender porque van organizando el universo de funciones entre las funciones que son las mejores, las ideales, funciones que no son tan buenas, pero algo tienen, y otras que son realmente malas, ¿ya? Esa es más o menos la situación. Bueno, dejo hasta acá entonces.